Hola a todos, en el vídeo de hoy toca cocinar y además cocinar a lo grande. Vamos a hacer unos super nuggets y unas super patatas fritas que os vais a quedar alucinados. Os van a encantar. Sí, ya sé que en este canal no solemos hacer cosas de cocina, que lo hacemos más en el otro canal que tenemos que se llama Ideas para Fiestas. Pero aquí quiero empezar una sección que es de cosas a lo grande, cosas épicas, cosas divertidas. Pero fijaros, no empezamos solos. Esta semana tenemos la suerte de contar con otra receta de algo enorme, que es una hamburguesa que hace Super Pilopi. Super Pilopi, si no le conocéis, es un crack de la cocina, porque no solo cocina, nos entretiene muchísimo. ¿No habéis visto ningún vídeo suyo? Pues fijaros, os voy a poner aquí uno para que vayáis viendo. Es divertidísimo. Todas las recetas las hace con un golpe de humor. Vamos, estás viendo una receta de cocina, pero podrías estar viendo un blog de alguien que esté enseñando otra cosa. Tiene un 2x1. Tú ves un vídeo de Pilopi, te entretienes una barbaridad y además aprendes a cocinar. A él le gusta que los pequeñucos, como nos llaman los seguidores, juguemos con la comida. Es decir, le gusta que practiques, que investigues, etc. Todas sus recetas tienen un toque súper divertido, ya veréis. La verdad es que os recomiendo que os paséis por su canal, os lo dejo en la cajita de información y en la tarjeta. Bueno, pues vamos a empezar ya con la receta. Fijaros, hoy vamos a ser capaces de transformar carne picada de pollo y patatas en estas super patatas y super nuggets. Mirad lo que opina Chris. Bueno, pues para hacerlas vamos a necesitar 2 kilos de patatas, 1,5 kilos de pollo, una bolsa de patatas fritas, 150 gramos de queso crema, 4 huevos, queso rallado y pan rallado, 2 rebanadas de pan de molde, leche, sal y pimienta. Pues empezamos. Lo primero es pelar y cortar las patatas. Ojo, con 2 kilos yo he hecho 4 patatas grandes, depende de la cantidad que queráis, podéis usar más o menos kilos. Bien, cortamos y las vamos a poner a hervir. Cortamos para que se hagan más rápido. Bueno, pues las pongo a hervir con un poco de sal y un pelín de aceite. Mientras tanto voy a empezar con los nuggets. Para eso corto las 2 rebanadas de pan de molde y les pongo con un poco de leche. Lo que quiero es que el pan se impregne en la leche y se quede blandito. Mientras que se ablanda, ponemos en un bol las 2 bandejas de carne picada de pollo. Podéis picarla también vosotros. Añadimos los 2 huevos, es decir, un huevo por bandeja que tiene como unos 750 gramos. Vamos a añadir, esto lo salpimentáis o lo ponéis las especias que queráis. Yo le he puesto sal, ajo en polvo y perejil. Le he puesto también pimienta negra, un poco de tabasco. Es decir, cada uno alinearlo un poco como os guste. También le ponéis queso crema, esto es para que la carne quede como más despegada. Añadís escurriendo bien el pan de molde que teníais remojando en leche. Y ahora solo tenéis que mezclar todo. Ojo, si no tenéis la carne de pollo triturada, lo mejor es ponerla todo en la trituradora y mezclarlo todo a la vez, pero como yo no lo estoy haciendo así, pues lo que hago es coger 2 tenedores y me creo Eduardo manos tijeras con tenedores y lo que hago es batirlo bien. Podéis también meter las manos, pero se queda un poco pegado. Una vez que acabamos de batir esto, lo que tenemos que hacer es incorporarle pan rallado de forma que la masa se quede manejable, aunque no se quede en plan que no se nos pegue a las manos. No, se va a pegar a las manos. Para evitar que se pegue, para hacer las bolitas, los nuggets, los cuadraditos, lo que tenemos que hacer es incorporar un poco de harina. Nos ponemos un poco de harina en las manos y ya se va a pegar menos. Se va a pegar, pero menos. Si quisiéramos hacer nuggets pequeños, la masa por supuesto nos vale, y lo que hacemos es coger pequeñas porciones y hacer primero una bolita. Para eso la metemos en la harina, la rebozamos un poco y ya podemos tocarla mejor. Hacemos una pequeña bolita y luego le damos aplastando la forma que queramos. En este caso le vamos a dar forma cuadrada, que es como lo típico de los nuggets. Pues hacemos lo mismo para tamaños grandes. Cogemos una bola grande. Yo creo que estas bolas de nuggets son como de 400 gramos. Y a partir de ahí lo que hacemos es amasarla igual. La vamos a dejar en cuadrado. Y así nos salen, con esta cantidad de carne que tenemos, 4 nuggets grandes. He hecho los pequeños para que comparéis tamaño, ¿eh? Ahora vamos a desmenuzar las patatas fritas. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es un agujero en la bolsa para quitarles el aire, porque si no, es imposible. Pues les quitamos el aire y ahora con un rodillo, yo estoy usando un rollo de plástico de cocina, pero vamos, podéis usar las manos, lo que queráis. Bien, lo que tenemos que conseguir es que las patatas se queden pequeñitas. Ya que estamos, vamos a hacer también un molde para poner la masa de patatas y meterla al horno. Si no queréis, no tenéis que hacerlo. Existen moldes ya en el mercado, moldes de aluminio rígidos, que son de usar y tirar y nos permiten ponerlo ahí. O un molde normal que tengáis para hacer pasteles. Bien, como yo quería, por el que no tenga, enseñarlo, pues os lo enseño. No tengo más que con un poco de papel de aluminio ir dando forma de cuadrado y doblo las esquinas hacia atrás.
Bien, pues hago un molde y ahí voy a rellenarlo con la masa de patatas que vamos a hacer en este momento. Escurro las patatas, ¿veis? Ya están cocidas, las escurro. Y ahora lo único que tengo que hacer es inicialmente machacarlas. Para eso uso 2 tenedores para hacer más fuerza. También podéis usar, hay miles de instrumentos para machacar patatas y hacerles puré, pues el que más os guste. Lo que tenemos es que conseguir que se queden como puré. Ahora les añadimos el queso rallado y les añadimos también la sal y la pimienta. Y con lo que queráis aderezar, esto cada cual. Y una vez hecho esto, lo que hacemos es ponerlas en el molde que habíamos inventado. Y las vamos a poner en el horno un tiempo para que se quede un poco de costra por fuera y nos permita luego cortarlas, porque si no va a ser súper difícil cortarlas ahora. Entonces, antes de meterlas al horno, lo que hago es espolvorearlas con un poco de las patatas fritas que habíamos hecho, para que así se doren más, se queden más bonitas. Bien, pues al horno. Yo las he puesto a 175. Vamos a seguir con los nuggets. Batimos 2 huevos, los ponemos en una fuente porque en un plato normal no me caben, y ahora lo que tengo que hacer es rebozar los nuggets que teníamos con el huevo. Una vez que los rebozo, los voy a pasar por una mezcla de pan rallado y patatas fritas. Pues lo paso por esa mezcla y los nuggets podéis freírlos, o en mi caso yo los voy a meter al horno para que no sean tan empachosos. Los meto al horno porque en esta familia mía todo tiene que ser sin freír. Entonces, pues vosotros como queráis, insisto, si los freís tenéis que dejarlos bastante tiempo porque hasta que se hace la parte de dentro pues no es como un nugget pequeño. Fijaros, ya tengo esa masa de patata y ahora lo que hago es con una espátula grande, podéis usar un cuchillo, voy cortando rodajas. Como os he dicho, yo voy a cortar 4. Y una vez que las corto, las voy a poner de manera individual otra vez al horno. Las pongo en una fuente de horno y les voy a dar un poco de forma y alrededor les voy a poner también más patatas fritas, más migajas de patatas fritas. Y otra vez al horno. Una vez que están doradas, ya estarán duritas por fuera y doradas por la parte de dentro. Una vez que en el horno se doran por un lado, les tengo que dar la vuelta para que se doren también por el otro lado, porque si no se quedan como demasiado tiernas por un lado. Bien, y fijaros, los nuggets también los he metido al horno, Tengo aquí todo al horno, todo ya sacado del horno. Fijaros qué pintaza, y los nuggets por dentro igual, súper ricos. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo, Dejáis sorprendidos a todo el mundo cómo les enseñáis esas patatas fritas. Traigo una cosa de aperitivo y traéis esas patatas fritas que, por cierto, están buenísimas. Y ya veréis, les vais a dejar locos. Hombre, y los nuggets también. Os voy a decir una cosa, con uno de ellos comimos 3 en casa. O sea, que os recomiendo que si hacéis la cantidad que hemos hecho, lo hagáis en un día que tenéis invitados, porque si no vais a acabar de nuggets. Bueno, pues como os iba contando, hoy tenemos la suerte de tener doble receta, doble en 2 canales, porque Pilopi ha hecho una súper hamburguesa que os recomiendo que veáis. Yo os recomiendo que os paséis y que me digáis, ponedme en los comentarios si os habéis pasado, qué os ha parecido el canal de Pilopi, os va a encantar, Bueno, pues os dejo ya aquí, nos vemos en el siguiente tutorial, que no será de comida, pero ya digo, vamos a hacer alguno de comida y por supuesto, seguiremos haciendo recetas en nuestro otro canal, en el de Ideas para Fiestas. Pues os espero la próxima semana.